Damos paso al doctor Gustavo Adolfo Guerrero, quien nos hablará de los principios de precaución y prevención en el ordenamiento del territorio. Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Quiero presentar un saludo, por supuesto, a las autoridades presentes, al doctor Álvaro, presentar, por supuesto, un saludo especial y un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Minería, para la Procuraduría General de la Nación, el sector minero, pero también el sector energético, donde tenemos todo el sector de gas, de hidrocarburos, es fundamental, es una base y es un sustento de toda la apuesta y el propósito de transición energética. Tanto así que en una decisión que es histórica, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, hasta hace poco, se convierte por disposición de la señora Procuradora General de la Nación en Procuraduría para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios. De manera que nosotros, en esta delegada, somos, por supuesto, guardianes, vigilantes y representantes de la sociedad frente a los asuntos relacionados con la política pública de estos tres sectores, que están interrelacionados. El sector, por supuesto, minero energético tiene un rol fundamental frente a la apuesta de la transición energética, a la resolución de la problemática de la crisis ambiental global, pero también lo tiene el sector agrario, y hay un vínculo inescindible entre el sector agrario y el sector minero energético, como por ejemplo frente a los retos que impone la ley en materia de formalización minera, cuando no se puedan adelantar actividades mineras en zonas incompatibles y debe llevarse la actividad a la reconversión. Pero quiero referirme particularmente a un elemento fundamental el día de hoy, que hace crisis, lamentablemente, y es el del uso-abuso del principio de precaución y cómo va desplazando, siendo un principio excepcional, al principio que es la regla general, que es el principio de prevención. Y para hablar de ello, lo primero a lo que quisiera referirme es qué sustenta el principio de precaución y el principio de prevención. Sin lugar a dudas, el riesgo y la incertidumbre. El riesgo y la incertidumbre son inseparables elementos de cualquier actividad susceptible de ocasionar un efecto o un impacto sobre el ambiente y en general sobre la salud y sobre la vida de los seres humanos. ¿Quiénes de nosotros podríamos haber advertido un año antes de la pandemia del COVID-19 que ello venía y que nos iba a poner a sufrir de una manera tan gravosa? Pues sin lugar a dudas estos son los principios que deben entrar en juego y en aplicación cuando estamos hablando efectivamente de la incertidumbre que suscita la ausencia de conocimiento y el riesgo. Pero es que resulta que la incertidumbre supone una paradoja. La incertidumbre siempre va más rápido que la capacidad del ser humano de conocer. Cada vez que investigamos, cada vez que profundizamos el conocimiento y la investigación y la ciencia, pues la incertidumbre va acrecentándose. De manera que la política pública y la regulación requieren respuestas frente a ello. El problema de la aplicación de esas respuestas es cuando se utilizan como pretexto para encubrir, para enmascarar decisiones arbitrarias. Arbitrarias cuando responden al mero arbitrio del operador jurídico. Y ello viene sucediendo lamentablemente en muchos casos, en muchas ocasiones con el principio de precaución. Por fortuna en Colombia, las altas cortes no una ni dos veces, sino en múltiples oportunidades han venido planteando en qué casos se debe aplicar el principio de precaución y el principio de prevención. Bueno, entonces, en virtud de ello, la Procuraduría advierte una situación que se viene presentando, y es que no se están aplicando justamente esos criterios que reiteradamente la jurisprudencia, no solo de la Corte Constitucional, sino que muy bien ha expuesto el doctor Roberto Cerrato, del Consejo de Estado,
que en la sentencia de la que él fue ponente se hace una maravillosa explicación de todo el devenir histórico de estas sentencias que abordan la problemática del ordenamiento minero y de la aplicación del principio de precaución y de prevención. Pues esos postulados no se están aplicando y no se están aplicando particularmente en lo que se refiere a los requisitos. Se estarían tomando decisiones basadas en la mera liberalidad de las autoridades. Es decir, yo como autoridad tengo una postura sobre el tema, sobre un tema determinado, sobre un tipo de proyectos, obras o actividades, e invoco simplemente el principio de precaución para basar en ello la toma de las decisiones que creo que resultan, conforme a mi propia convicción, las más pertinentes y las más convenientes. Entonces, la Procuraduría emite, con base en eso, en recientes días, la circular número 15. La circular número 15 de 2023, que insta a las autoridades ambientales a una serie de medidas, todas ellas en respuesta a los criterios que reiteradamente la jurisprudencia y las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han venido planteando de una manera, vuelvo a insistir, reiterada, de forma que no se arropen decisiones arbitrarias al amparo del principio, sobre todo de precaución. Y en ese sentido, el planteamiento de la circular es parte del análisis de la evolución legal y jurisprudencial. Aquí simplemente no me voy a referir a todas estas sentencias, pero quiero mostrarles cómo desde el año 91, cuando se expide la Constitución, se adopta la Constitución política, la Declaración de Río, que adopta los principios de precaución y de prevención, luego la Ley 99 del año 93, que los incorpora como principios generales ambientales a nuestra legislación, se convierten en criterios orientadores de interpretación de los operadores jurídicos, entonces empieza a aplicarse estos dos principios. Y son justamente el principio, me está adelantando, el principio de precaución y el principio de prevención. El principio de precaución está adoptado en la Declaración de Río en el principio 15, mientras que el principio de precaución sí, y el principio de prevención en el principio 17. En la Ley 99, el artículo primero, numeral 6, se refiere al principio de precaución y se refiere de una manera muy interesante. ¿Por qué razón? Porque lo que precisa es que la formulación de la política ambiental en el país va a basarse y a tener en cuenta fundamentalmente el resultado del proceso de investigación científica. Es decir, el Estado tiene que esforzarse en construir una base de información técnica y científica de conocimiento que le permita sustentar en ella la toma de decisiones, no simplemente en sus propias convicciones, no simplemente en la mera enunciación deliberada del principio de precaución. Eso, digamos, es un elemento fundamental. Ahora, el propio principio en la ley nos dice, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse para postergar la adopción de medios eficaces para la protección del ambiente e impedir su degradación. Por el contrario, el principio de prevención, que es la regla general, plantea que los estudios de impacto ambiental van a ser el instrumento básico para la toma de decisión. Es decir, las decisiones en materia ambiental deben en principio y como regla general estar sustentadas en el conocimiento, en la evaluación de impactos ambientales, en los estudios que permitan fundamentar y motivar las decisiones administrativas que se tomen en relación con la protección del ambiente. El principio de prevención tiene unos presupuestos muy claros. Uno, el conocimiento previo del riesgo al daño. Es clarísimo, no necesariamente es un conocimiento científico y técnico absoluto, no es un presupuesto, pero sí el conocimiento suficiente para establecer que hay un riesgo de daño y cuáles podrían ser sus efectos
y la extensión de esos daños ambientales. Y ese principio parte de la implementación anticipada de medidas preventivas para mitigar los daños, que habitualmente se adoptan a través de los estudios de impacto ambiental o de los estudios que correspondan a los trámites de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. Por el contrario, en el caso del principio de precaución, estamos hablando de una serie de requisitos que varias sentencias, insisto, han señalado, han precisado para que opere este principio. Primero, que exista un peligro de daño, es decir, realmente tiene que haber un peligro de daño. Esto no es con base en las ciencias ocultas, en que este me dijo, aquel me dijo, es que un grupo de ciudadanos me dijo y pues porque me lo dijo simplemente ya existe el riesgo o el peligro de daño. No, tiene que realmente existir y estar evidenciado algún peligro de daño. Tiene que existir un principio de certeza científica. El principio de precaución, señoras y señores, no parte de la incertidumbre absoluta. Parte de un principio de certeza técnica y científica para poder operar. Lo segundo es que el peligro de daño debe ser grave o irreversible. Es decir, no es frente a cualquier daño, es frente a un riesgo de daño grave y sobre todo irreversible. Adicionalmente, la decisión que la autoridad adopte debe estar dirigida o encaminada a impedir la degradación del ambiente. Es decir, tiene que ser conducente. Como los abogados, cuando hablamos de las pruebas y nos referimos a los medios probatorios y la conducencia del medio probatorio, en este caso, cuando hablamos de las medidas adoptadas en virtud del principio de precaución, pues tenemos que estar hablando de medidas que efectivamente conduzcan, sean eficientes para conjurar ese riesgo. Y finalmente, el acto en el que se adopte, el acto administrativo, en el que se adopte la decisión basada en el principio de precaución, tiene que ser motivada. Y esto es fundamental. Aquí no basta, y lo hemos visto mucho en la Procuraduría General de la Nación, con que la autoridad diga, es que aquí, mire, yo aquí lo invoqué en el acto administrativo, ahí dice principio de precaución. No, con eso no basta. Tiene que estar motivado, es decir, el acto administrativo tiene que efectivamente hacer una verificación y una revisión de todos estos 4 requisitos precedentes para que efectivamente proceda la aplicación del principio de precaución y la respectiva invocación. El principio de precaución, también lo ha dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, tiene un carácter excepcional. La regla general, lo deseable es la aplicación del principio